Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 24 de septiembre del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Busquen al Señor mientras lo pueden encontrar, invóquenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino, y el criminal sus planes. Que regrese al Señor, y Él tendrá piedad. A nuestro Dios, que es rico en perdón. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, sus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Porque así como aventajan los cielos a la tierra, así aventajan mis caminos a los de ustedes y mis pensamientos a sus pensamientos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, ya sea por mi vida, ya sea por mi muerte, Cristo será glorificado en mí. Porque para mí, la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia. Pero si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto, no sabría yo qué elegir. Me hacen fuerza ambas cosas. Por una parte, el deseo de morir y estar con Cristo, lo cual, ciertamente, es con mucho lo mejor. Y por la otra, el de permanecer en vida, porque esto es necesario para el bien de ustedes. Por lo que a ustedes toca, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que, al amanecer, salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más. Pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma, pues, lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros, y los primeros, los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 24 de septiembre del 2023. Este domingo, el Señor nos invita en la primera lectura a buscarlo mientras lo podamos encontrar, a invocarlo, mientras está cerca, y nos aclara que sus caminos no son nuestros caminos, ni sus pensamientos son nuestros pensamientos, que así como está el cielo por encima de la tierra, así están los caminos y pensamientos de Dios por encima de los nuestros. Por eso nos dice la segunda lectura que para todo católico su vida debe ser Cristo, y su permanencia en esta vida debe ser para trabajar dando frutos, glorificando de esta manera de Dios. Y en el Evangelio, San Mateo, nos dice que todos los bautizados estamos llamados a trabajar en la viña del Señor, por lo tanto los que ya hemos escuchado, debemos ir a invitar a los que están sin hacer nada a trabajar en nuestra iglesia, para recibir de Dios la recompensa. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del profeta Isaías. El profeta Isaías nos invita a buscar a Dios mientras lo podamos encontrar, a invocarlo mientras está cerca, recordándonos que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y sus caminos no son nuestros caminos, que así como está el cielo por encima de la tierra, así están sus caminos por encima de los nuestros.
Por lo tanto, si queremos tener un encuentro personal con Dios, tenemos que dejar de buscarlo a nuestra manera, o como nosotros pensamos, creemos o queremos, tenemos que dejar los criterios humanos, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, por los criterios divinos, para que sus caminos de amor, de felicidad, que están muy por encima de los nuestros, y de lo que nosotros nos podemos imaginar, nos lleven a la salvación, a la santificación y a la vida eterna. Dios es el creador del universo y de todo cuanto existe. Pensemos que el mundo es un gran rompecabezas y que tú y yo somos piezas únicas de ese gran rompecabezas y solo el creador de este gran rompecabezas que es Dios, sabe en qué lugar va cada pieza, sabe cuál es la misión de cada una de sus criaturas. Desgraciadamente el hombre es el único ser creado que tiene la libertad de decidir si acepta o no el plan de Dios, si acepta o no la misión que Dios le tiene asignada. Cuando el hombre se resiste a aceptar el plan de Dios, y decide buscar la felicidad al margen de Dios, y se coloca donde no va, donde él quiere, donde él piensa, no solo se va a afectar a sí mismo, sino que va a afectar a todas las demás piezas del rompecabezas, porque no van a poder engranar armónicamente. Esto sucedió con el joven rico del Evangelio. Jesús le invita a vender lo que tiene y a seguirle, dándole a conocer el plan maravilloso que Dios tenía para él, pero el joven rico decidió ignorar la invitación del llamado de nuestro Señor Jesucristo y decidió seguir a Dios a su manera. A Dios hay que seguirlo y servirlo donde Él me pida, como Él me pida, como Él me pida, no donde a mí me place hacerlo, o donde se me hace más fácil y más cómodo hacerlo. Hay que responder a cuando Él nos llame, no cuando el hombre crea que es prudente, o está listo o preparado, para hacerlo. Veamos a quién llamó Cristo cuando estuvo con nosotros, a unos pescadores, la gran mayoría analfabetas, que tenían que trabajar para comer, que tenían familia que atender, que no tenían preparación académica, que no sabían hablar en público, y ninguno de ellos se justificó o puso de pretexto para no seguirle su incapacidad, o su trabajo, o su familia. Por eso el profeta Isaías nos advierte, que los caminos de Dios están muy por encima de los caminos del hombre. Queriendo con esto decirnos, que aunque nosotros pensemos, creamos, calculemos, que no estamos preparados para tener un encuentro con Dios, para seguirle, o responder a su llamado, ya sea porque nos sentimos indignos, no merecedores, pecadores, o porque sentimos que en estos momentos tenemos otras prioridades en nuestra vida que ocupan todo nuestro tiempo, llámese dinero, trabajo, familia, etc. Debemos creerle más a Dios y a su llamado, que a toda nuestra lógica y razonamiento, de lo contrario pecaríamos de soberbia espiritual, al creer que nuestros caminos y nuestros pensamientos están por encima de los de Dios, y que ahorita no es momento de escucharle, de seguirle y de responder a su llamado. Dios tiene para cada uno de nosotros, un plan maravilloso, que jamás con la razón vamos a entender, este plan solo se entiende a través de la fe y con el corazón. ¿Qué hubiera sido de Isaías, si sigue sus caminos, en lugar de los de Dios? ¿Qué hubiera sido de Pablo, los apóstoles y los santos? Si hubieran seguido sus caminos, hubieran pasado en esta vida como el aire, sin dejar huella, ni trascendencia. Gracias a que estos grandes hombres, entendieron que los caminos y pensamientos de Dios eran mejor que los suyos y se abandonaron y renunciaron a sus planes, para seguir a Dios, llegaron a alcanzar no solo los bienes del mundo, sino los del cielo y los de la eternidad. Por eso, el profeta Isaías, nos invita a no desaprovechar esta oportunidad de buscar a Dios mientras podamos encontrarlo, arrepintiéndonos, convirtiéndonos, poniéndonos a estudiar la Biblia, acercándonos a la predicación, a la oración y a los sacramentos. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y cuando me busquen me encontrarán, siempre que me imploren con todo su corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios está dispuesto, está abierto a recibir al pecador arrepentido, siempre y cuando el pecador le busque con todo su corazón, de verdad, sin hipocresías, sin mentiras, sin condiciones. Se trata de que el hombre llegue al entendimiento, de que Dios es su amigo, no su enemigo. Que Dios es el único medio a través del cual, él, puede encontrar su felicidad tanto en esta vida y como en la otra. Dios quiere para nosotros lo mejor, y nadie podrá nunca llegar a amarnos más que Él, por lo tanto, nadie mejor que Dios para administrar nuestra vida con éxito y plenitud. Cuando el hombre entiende esto, regresa de Dios, no por miedo a la condenación, sino por amor. Mucha gente, solo vuelve a Dios en los momentos de crisis, problemáticos y tortuosos, pero en cuanto sale de ellos, regresa a su vida anterior. Con esto se ve que este tipo de gente, no entendió quién es Dios, ni qué le ofrece.
Se quedan con los panes de Dios, en lugar de quedarse con el Dios de los panes. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios capítulo 2, versículo 9. Recuerden la escritura. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Isaías nos dice que los pensamientos y caminos de Dios están muy encima de los nuestros, pero ojo. No para condenarnos, no para hacernos daño, sino para darnos la felicidad, para amarnos. Y ahora San Pablo nos lo reafirma. Si supieras quién es Dios, cuánto te ama, el bien que quiere hacerte, el amor que quiere darte, las gracias que quiere derramar en ti. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni mente alguna puede imaginar lo que Dios tiene preparado para ti. Deja de buscar en la lotería, en las rifas, en el dinero, en los placeres, en los vicios. En ningún lugar vas a encontrar el verdadero sentido de tu vida, tu felicidad, tu plenitud, más que cumpliendo la misión que Dios tiene preparada para ti. Él quiere hacer maravillas en ti. Ciertamente, a veces no entendemos la voluntad de Dios, porque nosotros solamente vemos una parte del rompecabezas, pero Él lo ve todo completo. A veces no entendemos el por qué, o el para qué. En los momentos de prueba, en los momentos difíciles, de nuestra vida. A veces sentimos que le pedimos a Dios una cosa, y Él nos da otra totalmente diferente. No hay amor humano, por grande que éste sea, llámale de papá, de mamá, de pareja, que pueda compararse con el inmenso amor que Dios nos tiene. No le temas. Los golpes de Dios, son golpes de amor. Acércate a Dios. Jamás te va a hacer daño. Cree en Él. Confíale tu vida. Sigue sus caminos, deja los tuyos. No te arrepentirás. Hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son los pensamientos de Dios? ¿Cuáles son sus caminos? Cristo Jesús es la respuesta. Si quieres tener acceso a los pensamientos, a los caminos de Dios, escucha a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino verdadero de Dios, para llegar a la vida eterna. Si tú escuchas la palabra de Dios y la haces vida, empezarás a tener acceso a los pensamientos de Dios, empezarás a identificar el camino verdadero y empezarás a caminarlo. No hay otro camino a través del cual se pueda llegar al Padre. No te desgastes, ni imites al diablo, buscando o queriendo inventar otro camino al margen del de Cristo, tratando de alcanzar la felicidad, la paz, la salvación, el amor y la vida eterna al margen de Dios, no existe. Te invito a seguir a Cristo, a escuchar su palabra, a hacer la vida y vas a ver cómo, con el menor esfuerzo, con armonía, con tranquilidad, con paz y sin desgastarte inútilmente, vas a encontrar lo que buscas. Mi yugo es suave, y mi carga ligera, nos dice el Señor. Una abuelita, seguido invitaba a sus nietos a rezar el rosario, a misa, a meditar y escuchar la palabra de Dios, pero ellos siempre se negaban, argumentando que a la Biblia no le entendían nada, que el rosario y la misa los enfadaba, que tenían cosas más importantes que hacer, como estudiar, trabajar, cosas que les iban a llevar a vivir con más tranquilidad, paz y felicidad en el futuro. Un día cuando llegaron los nietos, se sorprendieron de ver a su abuelita buscando algo enfrente de su casa. Lo hacía con tanto ahínco que los nietos se acercaron y le preguntaron. Abuela, te vemos muy inquieta, venimos a ayudarte. ¿Qué estás buscando? La abuelita contestó. Gracias, estoy buscando una aguja que perdí. Eran cerca de las 7 de la noche, los nietos se dieron a la tarea de buscarla y empezó a oscurecer. Abuelita, señaló uno de los nietos, ya oscureció, la aguja es pequeña, o grande, dinos más o menos por dónde se te cayó, la abuelita respondió. La verdad es que la aguja es pequeña y se me cayó dentro de la casa. El nieto molesto exclamó. Pero, ¿cómo es posible que nos hagas buscar la aguja aquí fuera, sabiendo de antemano que la perdiste dentro? La abuelita respondió. Bueno, no me falta la cordura, lo que sucede es que la luz estaba afuera de la casa, adentro está oscuro. Por favor, respondió un nieto incómodo, ¿de qué sirve la luz aquí en la banqueta si no está la aguja? ¿Cómo vamos a encontrarla si la perdiste dentro de la casa? Bueno, por lo menos se hace el intento, ¿no crees? Dijo la abuela. Eso es inútil, abuelita.
afirmó el nieto. Lo sensato es llevar una lámpara encendida dentro de la casa y buscar la aguja en el lugar donde cayó. De pronto la abuelita levantó la cara y los miró a todos, uno a uno, su rostro estaba iluminado y los sorprendió con estas palabras. Miren nada más lo extraño de las cosas. Resulta curioso que ustedes sean tan listos para buscar cosas pequeñas y tan necios para las cosas que realmente valen la pena. ¿Por qué nos arremete? ¿Qué trata de decir? Preguntaron sorprendidos los nietos. La abuela respondió. Porque los he observado desde hace tiempo y he descubierto algo. Los he visto miles de veces buscar fuera todo lo importante, la felicidad, la tranquilidad, el amor, la comprensión, el triunfo. Todo eso que buscan no se encuentra en seguir los criterios del mundo, sino en seguir los criterios de Dios. Todo eso que buscan no se encuentra la sabiduría del mundo, sino en la sabiduría de Dios. Los nietos aprendieron la lección y a partir de ese momento, invertían parte de su día en compañía de su abuela, en la meditación de la palabra de Dios, en la oración, y se acercaron con más frecuencia a los sacramentos, y descubrieron que los caminos de Dios son superiores a los caminos de los hombres, encontrando en Dios lo que con tanto ahínco habían estado buscando. Paz, amor, felicidad. Audioreflexión de la segunda lectura. Libro de Filipenses. Pablo, hombre inteligente, entrega su vida a Cristo, y en Cristo a Dios, encontrando así la plenitud de su vida. Pablo se dio cuenta que glorificando a Dios con su vida, logró vencer a la muerte y alcanzar la vida eterna. Les recuerdo que la palabra gloria significa hacer presente a Dios, aquí y ahora. Y la mejor manera de darle gloria a Dios con nuestra vida, es trabajando para la extensión del reino. Trabajo que da frutos de salvación y vida eterna, tanto para nosotros, como para los demás. Por eso Pablo dice, si el continuar viviendo en este mundo me permite trabajar todavía con fruto. El fruto del Espíritu Santo, se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, y el fruto del diablo en Gálatas 5, 19, 21. ¿Tú para qué o para quién estás trabajando? ¿Cuáles son tus frutos? El Señor nos dice, por sus frutos, los reconoceréis. Por eso Pablo termina diciéndonos, lleven una vida digna del Evangelio de Cristo, ya que es la única manera de vivir plenamente. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Corintios capítulo 6, versículo 20. Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Procuren, pues, que sus cuerpos sirvan para dar gloria a Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Sabes cuánto vales? La sangre de Cristo. Se ha pagado un precio muy caro por ti y por mí. El único encargado en desvalorarnos es Satanás, para comprarnos muy barato. Nuestros antepasados, los aztecas, no sabían el valor del oro, así es que cuando llegaron los españoles, con cuentas de cristal, sin valor alguno, y se las cambiaron por su oro, los dejaron en la ruina. Así al diablo, le interesa que no nos demos cuenta cuánto valemos, para poder llegar con las cuentas del pecado y robarnos nuestra salvación. A muchos de nosotros, cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían cuando alguien nos decía algún insulto, no te rebajes, pórtate a la altura, queriendo con esto decirnos, que no contestáramos con otro insulto. Bueno, este consejo se adaptaría ahora a nosotros, no te rebajes a darle gloria al diablo, cuando tú has sido elegido para darle gloria a Dios. Has sido comprado a un precio muy alto, por eso procura que tu cuerpo, que tu vida, sirva para dar gloria a Dios, y habrás encontrado el secreto de la felicidad, del amor y de la vida eterna. Un amigo mío, me contó que tuvo el siguiente sueño. Caminaba por el sendero de la vida, y encontré un letrero que decía la tienda del cielo. Me acerqué y la puerta se abrió lentamente. Cuando me di cuenta, ya estaba adentro. Vi muchos ángeles parados en todas partes. Uno de ellos me entregó una canasta, y me dijo: ten y compra con cuidado, todo lo que un católico necesita está en la tienda. Primero compré paciencia, el amor estaba en la misma fila. Más abajo había comprensión, que se necesita por donde yo vaya. Compré 2 cajas de sabiduría y 2 bolsas de fe. Me encantó el paquete del perdón. Me detuve a comprar fuerza y coraje para ayudarme en esta carrera que es la vida. Yo tenía casi lista la canasta cuando recordé que necesitaba gracia y que no podía olvidar la salvación, que la ofrecían gratis. Entonces, tomé bastante para salvarme a mí y salvar a los que rodeaban. Caminé hacia abajo para pagar la cuenta, pues creí que ya tenía todo lo que el cristiano necesita.
Pero cuando iba a llegar a la caja, vi la oración y la puse en mi canasta repleta, porque sabía que cuando saliera, la iba a usar y la paz y la felicidad estaban en los estantes pequeños al lado de la caja, y aproveché para tomarlas. La alegría colgaba del techo y arranqué una para mí. Al fin llegué al cajero y le pregunté, ¿cuánto le debo? Él sonrió y me cambió todo lo que llevaba por unas semillitas. Yo le pregunté, ¿esto qué es? A lo que el ángel me respondió, aquí en el cielo, serán las semillas, lo demás es cuenta tuya, estas son las semillas de todo lo que tú elegiste, ahora ve y trata de que den mucho fruto, sí, pero ¿cuánto le debo? Le repliqué. El ángel me sonrió y me dijo, no te preocupes, Jesús pagó tu deuda hace mucho tiempo. Lecturas de apoyo. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, libro de Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en lo humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo creo que la vida de ningún ser humano ha tenido más trascendencia que la de Jesucristo. Y si quiero que mi vida tenga un porqué, o un para qué, un sentido de plenitud, debo dejar a Cristo vivir plenamente en mí. ¿Qué nos quiere decir Pablo al decirnos, ya no vivo yo? Quiere decirnos que ha logrado liberarse del demonio, de la carne y del pecado mediante el reinado de Cristo en su corazón. Había una vez un rey descendiente de una poderosa casta que había sido despojado de su trono por un grupo de poderosos enemigos. Logró escapar de la muerte y de sus adversarios disfrazado de pastor. Caminó varios días entre pantanos y una fuerte lluvia, cansado y hambriento llegó a una pequeña choza abandonada. Al fin podré descansar durante algún tiempo, pensó. Al abrir la puerta encontró a dos pastores que se protegían ahí del frío y descansaban envueltos en mantas. Se conmovieron al verlo tan cansado y compartieron con él queso y las verduras que tenían. El rey se percató que era todo lo que poseían y agradecido, después de la cena, se dio a conocer y les anunció. Algún día, cuando recobre mi reino, les pagaré con moneda propia de un rey. Los dos pastores se fueron al día siguiente dejando al rey la choza y cada uno manejó el hecho de diferente manera. Uno de los pastores divulgó en todo el pueblo esta noticia. Oigan. Ya soy más digno y mejor que un hombre de nobleza porque di de comer a un rey. Y él vendrá algún día a recompensarme. El otro pastor se decía a sí mismo. El hecho de que le haya dado un espacio en la choza y un poco de comida fue por amor a Dios. Si le di de mi cena fue un acto normal que cualquier hijo digno de Dios hubiera hecho. 3 años más tarde, el rey recuperó su reino, y mandó llamar a los pastores, y según lo prometido, demostró su manifiesta generosidad reconociéndolos con valiosos regalos y posiciones poderosas dentro de la corte. Y sucedió lo mismo de años atrás y uno de ellos se dejó llevar por el brillo de oro y no hizo ningún esfuerzo por mejorar y aprovechar bien su nueva posición. Tomó parte de una intriga en la corte y fue ejecutado en castigo a su conjura. El otro pastor agradeció al rey su nueva postura, trabajó con afán y lealtad a favor del rey y la corte y nuevamente fue recompensado. Cuando el rey llegó a avanzada edad, lo nombró digno sucesor del reino. El que ha hecho el bien en esta vida para su propia gloria, ya tuvo su recompensa en esta vida. En cambio, el que hace el bien para gloria de Dios, su recompensa será compartir el reino con Cristo en la otra vida. Recuerda lo que nos dice el Señor. El que trate de salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por amor a mí, ese la salvará. Lleva una vida digna del Evangelio, haz el bien a todos los que te rodean, haciendo todo para gloria de Dios y el Rey de los cielos te dará a su tiempo, tu recompensa, y podrás así llegar a decir algún día como Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo el que vive en mí. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios capítulo 5, versículo 8 al 10. Por eso nos viene incluso el deseo de salir de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Pero al final, sea que conservemos esta casa o la perdamos, lo que nos importa es agradar al Señor. Pues todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir cada uno lo que ha merecido en la vida presente por sus obras buenas o malas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo nos recuerda, que somos un alma ocupando un cuerpo, para operar en este mundo. Que nosotros somos algo más que nuestro cuerpo. Nuestra alma, eligió ocupar el cuerpo que tenemos, y se comprometió, el tiempo que ocupara este cuerpo, a salvarlo, a darle plenitud, a hacerle feliz, útil, a realizarlo. Si ahorita tuviera que separarse tu alma de tu cuerpo, ¿qué referencias daría tu cuerpo acerca de cómo te administro tu alma?
Diría, esta alma siempre busco lo mejor para mí, conformándose a la voluntad de Dios, me alejo de las malas amistades, me cuido de los vicios, de los placeres malsanos, me amo, busco para mí solo cosas que me edificarán y me permitieran ser mejor, me alejo del mal y del pecado, me llevó siempre a escuchar la palabra de Dios, me acercó a la Eucaristía y a la oración. O diría totalmente lo contrario. Pablo nos dice claramente, que todos vamos a comparecer al final de nuestra vida a recibir lo merecido, por nuestras obras buenas o malas. Si ahorita te tocara abandonar este cuerpo, ¿quién te recibiría en la otra vida para pagarte por tus obras? ¿Dios o el diablo? ¿Acaso sería el diablo el que te dijera, siervo bueno y fiel, te di un pecado y me traes miles más, ven a gozar del infierno merecido? ¿O sería Dios quien te diría, siervo bueno y fiel, te di 3 dones y me traes 10 frutos, ven a gozar del cielo prometido? Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. En este Evangelio, el Señor nos llama a trabajar en su viña, a hacer de nuestra vida algo más útil y trascendente. Todas las personas, estudian, se preparan, para obtener un buen trabajo, y toda la vida es un trabajar, superarse, matarse la existencia para buscar el mejor trabajo, donde ganen más, donde pueda ascender, donde den más prestaciones, donde se sienta uno motivado, reconocido, etcétera, etcétera. Pues hoy el mejor jefe del mundo, te está invitando a trabajar, en la mejor empresa del mundo, donde pagan el mejor de los sueldos, donde te dan la mejor de las prestaciones, donde se te valora más de lo que realmente vales y donde vas a obtener no solo los bienes de esta vida, sino la vida eterna. Vas a obtener algo más, que bienes materiales, que es todo lo que te puede ofrecer la mejor empresa del mundo. En la empresa de Dios, vas a obtener bienes espirituales, emocionales, psicológicos, físicos, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos en esta parábola, como el propietario sale a diferentes horas a llamar trabajadores. Esto puede significar dos cosas. Una, que el Señor, en todas las épocas del hombre sale a llamar trabajadores para su viña, primero fue a Abraham, luego a Moisés, luego a Cristo, luego a los apóstoles y ahora a ti y a mí. La otra, es que el Señor llama a unas personas cuando son niños, a otros adolescentes, a otros jóvenes, a otros adultos y a otros ancianos. El llamado es para todos. Y aunque el Señor no se deja ganar en generosidad, existen personas que siempre sienten que merecen más de lo que Dios les ha dado. En esta parábola, se nos muestra cómo aquellos que fueron los primeros en ser contratados, son los últimos en recibir su pago y muestran su inconformidad murmurando, renegando y quejándose. Mi abuelita decía que existen dos tipos de gentes: los listos y los tarugos. Los listos, saben ser felices con lo que tienen y los tarugos andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿De cuáles eres tú? Recuerda que lo que llevó a Adán y a Eva a responder a la tentación del diablo y a comer del fruto prohibido, fue la inconformidad. Ahora bien, veamos cómo el dueño de la viña, solo le da su pago, a los que se encontraban trabajando en la viña. No a los que fueron, o a los que se cansaron y no terminaron la jornada y se retiraron. O a los que se dejaron llevar por los chismes, y se salieron. O a los que el trabajo o sus jefes no eran como ellos esperaban y se dieron de baja. El pago va a ser solo para aquellos que perseveraron hasta el fin, para aquellos que cuando venga Cristo encuentre trabajando en la viña realizando el trabajo que Él les asignó, no a los que se encuentren trabajando donde a ellos se les antojó. Desgraciadamente muchas personas que fueron llamados por Jesús a ser misioneros, con el paso del tiempo, y al ver que el trabajo implica renuncia, sufrimiento, desprendimiento, deciden regresar a su zona de confort a trabajar en servicios más cómodos, que les implique menos renuncias, y que les obtenga más ganancias humanas. ¡Qué lástima! Es como si mi hija, ahora que entró a la preparatoria, se diera cuenta que la prepa es más difícil que la secundaria y decidiera regresarse a párvulos, porque ahí le exigen menos y con menos esfuerzo obtiene mejores calificaciones. Pobrecita. Nunca progresaría, nunca se superaría y se estancaría. Recuerda que el agua que no corre, se pudre y se echa a perder. No cabe duda que nuestros caminos, no son los caminos de Dios, ni nuestros pensamientos, son los pensamientos de Dios. Jamás el buscar la propia conveniencia, el reducir problemas, el evitar chismes, intrigas, calumnias o dificultades o el querer ahorrarnos esfuerzo y entrega en el servicio a Dios, va a ser voluntad de Dios.
No te engañes. Si quieres que el Señor te pague con el denario prometido o sea con la salvación, la santificación y la vida eterna, tiene que encontrarte trabajando en el lugar que Él te asignó, y en la viña que Él te asignó, no donde tengas menos problemas y se te haga más cómodo. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 22, versículo 14. Sepan que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos los católicos bautizados, somos llamados a trabajar en la extensión del reino, y una persona se convierte en elegida cuando responde al llamado, dejándose formar, poniendo a trabajar con amor, los dones que Dios le dio y siendo constante, perseverante en el servicio, tratando de dar cada día más, nunca menos. Muchos de nosotros podemos decir, pero yo, ¿cómo voy a ser llamado a trabajar para Dios, si soy tan poca cosa, no estoy preparado, soy tonto, no se me pega nada, no aprendo nada, etcétera, etcétera, y mil justificaciones más? Para ellos va el siguiente relato. En un rancho de Sonora, empezó a haber una sequía tremenda, las plantas empezaron a secarse debido a la falta de agua, los animales empezaron a morir. Muy atento a todo esto, estaba en el cielo una gotita de agua, que se asomaba en medio de una nube y contemplaba con tristeza a los pobladores de aquel ranchito. La gotita de agua se había encariñado principalmente con el niño más pequeño de esa ranchería. La sequía continuaba y la gotita vio salir de la cabaña al papá del niño que volteando a ver al cielo, suplicaba que lloviera, y al ver que eran en vano sus ruegos, cayó desmayado. La gotita muy mortificada, volteaba a todos lados, pidiendo que alguien se compadeciera de esa familia, que por favor, alguien hiciera algo. Y se decía la gotita a sí misma. Si yo pudiera hacer algo, pero soy tan inútil, no sirvo para nada. Estando en esto, la gotita, vio que la mamá del niño salía de la cabaña volteando hacia el cielo implorando agua, y al ver que nadie escuchaba su súplica, caía también desmayada. La gotita cada vez más mortificada, volteaba e increpaba a las nubes, al viento, a que alguien por favor hiciera algo, ella se decía. Yo si pudiera hacer algo, lo haría, pero soy tan solo una gotita de agua, ¿para qué serviría? En eso estaba la gotita, cuando vio salir al niño, que volteando al cielo imploraba. Agua, agua, la gotita al verlo empezó a exclamar. El niño no, por favor, el niño no, por favor que alguien haga algo, por favor, pero tampoco hubo respuesta, y el niño güerito, con sus mejillas rojas y los labios resecos cayó desmayado. La gotita al ver al niño desmayado, se dijo a sí misma me voy a aventar aunque sea, que nomás sirva para remojar un poco los labios del niño y a lo mejor así puedo evitar que muera, mientras viene alguien en su ayuda, y ni tarda ni perezosa, la gotita se aventó. Al ver las demás gotitas, que esa gotita tan tonta, tan buena para nada se aventaba, las otras dijeron. Si ella puede, nosotros por qué no, y así se fueron aventando unas, luego otras, hasta que cayó un tormentón tremendo sobre aquella zona, salvando de la muerte inminente a todos sus habitantes. Bueno, aunque tú nomás seas una gotita de agua, no importa, tú ven a trabajar a la viña de Dios, tú ven a trabajar para el reino, y vas a ver cómo muchas personas, gracias a tu respuesta generosa y a tu testimonio, se animan a dejar sus inseguridades, sus miedos, y van a escuchar el llamado de Dios, convirtiéndose en elegidos. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10 al 12. Además, cuando estábamos con ustedes les dijimos claramente, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Pero ahora hemos oído que hay entre ustedes algunos que viven sin control ni regla y no hacen nada, muy ocupados en meterse en todo. A esos les mandamos y les rogamos, por Cristo Jesús, nuestro Señor, que trabajen y se ganen la vida en vez de molestar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La ociosidad es la madre de todos los vicios, reza por ahí un dicho popular. Por algo, el primer pecado capital es la pereza. El propietario de la viña, es Cristo, que viene a salvar al hombre del pecado más grande, que es el de la pereza, el de la flojera, por eso, invita a todos a dejar de estar ahí parados, sin hacer nada, les increpa a los que están sentados que se le levanten y vayan a trabajar. Recordemos, Cristo es camino, no asiento. Cristo dijo. Bienaventurados, los pies de los que me siguen. Nunca dijo. Bienaventurados las sentaderas de los que me contemplan. En este momento, Dios te está llamando a trabajar, no desprecies su llamado. San Pablo en nombre de Dios da una orden, el que no trabaje, que no coma. Si eso se aplicara a todos los católicos bautizados.
El que no trabaje en la iglesia para el reino de los cielos, que no se acerque a comulgar, yo creo que pocos tendrían derecho a acercarse a la Sagrada Eucaristía. Y lógicamente solo el que trabaja, tiene derecho a cobrar. ¿Cómo es que tanta gente, que se niega a responder al llamado, a trabajar en su iglesia, para la extensión del reino, en momentos de aprietos, exige que Dios le ayude, que Dios le pague, sin haber trabajado? Recuerda lo que nos dice el Señor: con la vara que mides, serás medido. Y, qué bueno sería que los flojos, únicamente se dedicaran a no hacer nada. No. Desgraciadamente no se contentan con eso, sino que se dedican a entrometerse en todo, a inventar chismes, calumnias. Son ese tipo de gente, de las que se dice: ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Atacando y entorpeciendo la labor de los que están trabajando para el reino. Cuando exista un chisme en un grupo, chequen quién lo originó y se van a dar cuenta, que la mayoría de veces, proviene del zángano del grupo. Había una vez una señora gorda, floja, sensible e inteligente en extremo. Sabía colocar las palabras en los oídos de quienes sabían escuchar, diciendo: esto es un secreto, para ser regadas más tarde por todo el pueblo. Una vez, después de una abundante comida, decidió dormir una siesta. Era una tarde calurosa, el sol caía como plomo sobre su choza y el termómetro marcaba casi los 40 grados, cuando un grupo de buenos católicos, comprometidos y entregados, la invitaron a trabajar en la evangelización. Doña Tecolotita, que así le decían por floja: venga, vamos a evangelizar. La mujer, entre bostezos, se asomó a una ventana y para liberarse les gritó lo siguiente: miren ahorita. No puedo ir, pero les voy a dar una noticia. Tienen que prometer no decírselo a nadie, porque es un secreto. ¿Están de acuerdo? Es algo increíble. Si prometemos no decir nada. Bueno, presten atención, anda. Dinos ya y te dejamos dormir tu siesta, dijeron presos de la curiosidad. Pues nada, que me he enterado que hay un terrible monstruo en la parte baja del río, como a 2 kilómetros de aquí. Vayan corriendo y verán cómo sale del agua arrojando lumbre por la nariz, despidiendo un olor nauseabundo como si viniera del infierno. Los buenos católicos salieron corriendo y la señora pudo continuar su siesta. Poco tiempo después todas las personas del pueblo, hombres, mujeres y niños de todas las edades, comentaban de esa extraña aparición. Todos hablaban obsesivamente de los principios del fin del mundo y corrían rumbo al río. Cuando Tecolotita se despertó de su siesta, se asustó por el alboroto y salió deprisa para unirse a la muchedumbre. Resoplando, 2 kilómetros después pensaban: la verdad es que todo este embrollo no es más que una leyenda que yo he inventado para no responder a la invitación que me hicieron a evangelizar y poder seguir durmiendo, pero ¿y? Ahora, al ver a todo el pueblo tan convencido, ya estoy dudando, ¿y si es verdad? ¿Por qué no habría de serlo? Desgraciadamente el chisme es como una epidemia que ataca a todas las personas contagiándolas. Nace de aquellas personas flojas, débiles en su sistema interior, cobardes, que dudan de sí mismas y por consiguiente de todos. Envidiosas, son incapaces de amar, de comprometerse, destruyendo gente valiosa e inclusive provocando tragedias. El chismoso no puede hacer otra cosa que inventar y difundir leyendas de otros. Lo negativo de esto es que quien hace los comentarios se los cree y los maneja como verdades, porque no confía en nadie. Los chismosos, criticones y calumniadores. Son monstruos que viven inventando demonios. Son terroristas, que avientan la bomba y esconden la mano. Por eso San Mateo nos invita a dejar nuestra vida de pereza, ociosidad, nuestra vida inútil y a ponernos a trabajar en la extensión del reino, para alcanzar de Dios la recompensa de la vida eterna. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio, libro de Hebreos capítulo 6, versículo 10 al 12. Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por amor de su nombre. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A los que ya respondimos al llamado, Dios siempre nos ha prometido el 100%, pero nos pide para conservar el llamado, que retomemos el amor del principio, que demostremos hasta el final el mismo interés y que no nos volvamos flojos, sino que busquemos cada día, dar más, nunca menos, imitando a los santos que nos han precedido. Muchos hemos sido testigos, de personas que responden al llamado con arrancar de caballo y parar de burro. Al inicio, se entregan, estudian, se preparan, van a trabajar llenos de entusiasmo, amor, alegría.
Pero al poco rato, buscan siempre cómo trabajar menos, inventan mil pretextos para dejar de cumplir con lo que les toca, dejan fácilmente colgado el trabajo que Dios les encomendó, como si fuera algo que no importara, no se responsabilizan, se les olvida la gran comisión que Dios les ha dado. Pobres de ellos. Les sucede lo que en la segunda de Pedro 2, 21, 22, Dios nos dice. Más les valdría no haber conocido los caminos de la santidad, que después de haberlos conocido, apartarse de la santa doctrina que les fue enseñada. Les pasa lo que dice el proverbio. El perro vuelve a su propio vómito y el cerdo lavado se revuelca en el barro. Ojalá que todos los que hemos respondido al llamado y estamos trabajando en la viña del Señor, lo hagamos cada día con más entusiasmo, amor, alegría y responsabilidad, sabiendo quién nos llamó y no nos dejemos engañar por las dudas, miedos y temores con los que el diablo quiere apartarnos del trabajo al que Jesucristo nos llama. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por María Elena Velasco, por Lidia para que Dios la sane de su cáncer, por Araceli, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Stoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Aviso importante. Dios mediante el sábado 4 de noviembre será el envío de la zona de Cocula, en el crucero a partir de las 10 de la mañana. El envío de la zona de Cuqui y Guadalajara, junto con el encuentro general, tendrá lugar Dios mediante el domingo 3 de diciembre, en el Templo de Santo Niño de Atocha, a partir de las 10 de la mañana. Servidores camiseta amarilla, coordinadores internos, camiseta roja. Coordinadores generales, camiseta azul. Por favor llevar un guisado, y su donación anual. Muchas gracias. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.